Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy es martes 16 de diciembre y vamos a ver la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 del versículo 11 en adelante, siguiendo las pisadas de Cristo. Es miércoles 16. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente juzga, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro dice que debemos abstenernos de los deseos de la carne, manteniendo nuestra buena manera de vivir por causa del Señor. También dice que nos debemos someter a toda autoridad, porque las autoridades fueron puestas por Él. Obediencia a las instituciones. Si bien vivimos en este mundo, no pertenecemos a Él, porque somos extranjeros y peregrinos. Por tanto, no podemos dejar que la ambición contamine nuestra fe. Antes bien, debemos vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Si nos enfocamos en hacer el bien en todo momento y mantenemos una buena manera de vivir, los que murmuran contra nosotros dejarán de hacerlo para la gloria de Dios. Debemos obedecer las instituciones que son buenas, respetando la cultura y cumpliendo las leyes de nuestra nación y de la sociedad. Somos libres, pero ponemos a disposición esa libertad para el Señor y el prójimo. En la obediencia al orden social en Cristo, damos a conocer el amor fraternal. Un buen cristiano es también un buen ciudadano. Las preguntas a meditar. ¿Por qué debemos respetar las leyes de una sociedad y de una nación? Para que demos buen testimonio y las cosas marchen bien. ¿Cuáles son las áreas que he descubierto tomando como pretexto mi fe? Bueno, eso es una pregunta muy personal y habría que analizar en qué áreas estamos fallando y corregirlas. Las sociedades antiguas despreciaban a los esclavos, a tal punto que consideraban inútil todo esfuerzo de exhortación ética. No obstante, Pedro estima grandemente a los esclavos cristianos y se dirige a ellos con respeto. Por esa razón, lo más probable es que sus palabras causaran un gran impacto en la sociedad de entonces. Los esclavos creyentes eran también siervos de Dios, por tanto debían ser humildes, aunque fueran tratados injustamente. De igual manera, debían proceder los discípulos de Jesús,
quien padeció en la cruz para rescatar a la humanidad de la muerte. Como Jesús encomendó su causa a aquel que juzga justamente, nosotros también debemos de encomendar las causas injustas a Dios. Fuimos llamados a no temer ni quejarnos de la aflicción, sino a soportarla para dar un buen testimonio ante el mundo. No es el estatus social lo que transforma nuestra vida, sino el llamado a Cristo. La pregunta es a meditar: ¿cómo deben servir los esclavos creyentes a sus amos? Con humildad y respeto. ¿A quién debo servir con perseverancia aunque sufra molestias y padezca injustamente? A todos aquellos que estén en autoridad y por encima de mí. La oración. Jesús, tú eres el pastor de mi alma. Tú sufriste gran aflicción en la cruz para rescatarme del pecado. Viviré en la justicia por cuanto estoy muerto a la maldad. Deseo ser un siervo fiel que glorifica a Dios, siguiendo tus pisadas en todo lugar y situación en la que me encuentre. El ensayo de hoy se titula Una vida que sigue los pasos del Señor. Cuando comenzamos a plantar la iglesia, tras concluir mi ministerio en el InterVarsity Christian, por sus siglas en inglés, conseguí trabajo en la academia donde mi esposa enseñaba porque no tenía ningún ingreso. Allí los maestros se reunían y murmuraban de los demás como suele hacerlo mucha gente, pero mi mujer no se metía. Al parecer esta actitud honesta por parte de mi esposa le agradó a la directora, quien comenzó a compartir con ella sus quejas sobre los otros maestros. Cada vez que esto pasaba, mi mujer le explicaba la postura de sus colegas, pero al poco tiempo empezaron a dejarla a un lado. A pesar de todo, mi esposa iba temprano a limpiar la oficina, ayudaba a quien necesitaba una mano y daba lo mejor de sí, cuidándose de no difundir nada de lo que había escuchado. Con el correr del tiempo, comenzaron a compartir con ella sus inquietudes y hasta aceptaron estudiar la Biblia. Algunos pasaron a ser miembros de la iglesia y una hermana confesó: sentí que yo también quería creer en el mismo Dios que ella. Por eso no se imaginaba lo agradecida que estoy de haber participado en los estudios bíblicos y de haber conocido a Dios. Pudimos regresar a Dios, nuestro pastor y soberano, gracias a que Cristo cargó con la cruz por amor a nosotros. Por eso Pedro sostiene que debemos enseñar el camino de la salvación con ese mismo amor. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Qué bonito ensayo. Oremos. Padre, te damos gracias, porque a través de las palabras del apóstol Pedro, tú nos enseñas, Señor, cómo debemos vivir piadosa y justamente, obedeciendo a las autoridades, obedeciéndote a ti primeramente, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda maldad. Quita toda murmuración de nuestros labios y ayúdanos a ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.